Buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno que están bien. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, Decía yo en la mañana que miré llegar a varias personas, ya no conozco a muchos, ¿no? Como que ahorita son más de los antiguos, y en la mañana son más nuevos. Y me gustó ver la actitud con la que la gente llegaba, ¿no? Llegaba con una muy buena actitud y los miraba y dije, gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Qué bueno que así sea y yo sé que Dios va a hablar a su corazón. Eh, aunque ya oró Ernesto, quiero hacer una pequeña oración. Padre, ponemos esta plática, este momento delante de ti, te pedimos que nos llenes de ti y tu presencia, Señor, que tú que conoces nuestro corazón a la perfección. A ti no podemos engañarte, a ti no podemos hacer parecer algo y que no sea, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno, nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a aprovechar. Voy a aprovechar que no lo pone, no sé. Y luego que, Hugo, tú que eres bien estricto con el tiempo, que conste. Resulta que le quiero decir esto porque luego si de repente me ve haciendo una seña, pues para que entienda, ¿no? Era un cuate muy serio, así como el Hugo, yo creo de serio, ¿no? Tal vez más serio. Y de repente le dio por traer un perico aquí, ¿no? Y andaba con el perico para arriba y para abajo y él no hablaba nada, ¿no? De repente se lo encontró un cuate y le dijo, oye, ¿y el animal habla? Y dijo el perico, pues sabes, yo no lo he escuchado hablar. Entonces, ¿qué hago ahora? 5, 4. Yo quisiera hablar hoy acerca de ser de padres de influencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, o sea, tenemos hijos? Ok, ahora, ¿cuántos tienen hijos todavía en su casa? Pues casi todos, la gran mayoría. Qué bueno. Dice uno, no, pues yo todavía tengo un hijo, tiene 45 años y él lo tiene, es mi chiquito. Sí sabe que hay de esos, ¿no? Pero bueno, fíjese, la palabra de Dios nos habla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 29. Dice, nos habla acerca de que Dios nos da palabra a nosotros, nos da estatutos. Deuteronomio significa segunda ley. Dios le había dado en el libro Levítico, ya le había dicho las leyes al pueblo. Y cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, después de haber estado en Egipto, cuando van a entrar a la tierra prometida, ya muchos de ellos habían muerto. Deuteronomio 4:9 dice, le dice, por tanto, en estas palabras que te doy, dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber, sea parte de que tú las guardes en tu corazón, las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. En la Reina Valera dice, a los hijos de tus hijos. Dios de alguna manera siempre ha querido, tiene una cosa bien especial con nosotros las familias. Ya sabe que nosotros, la gran mayoría, pues amamos un montón a nuestros hijos, ¿no? Hay personas que equivocadamente sienten que aman más a sus hijos que a su esposo. Y dicen las señoras, no, es que mi hijo siempre va a ser mi hijo y mi esposo no sé si va a ser mi esposo. Pues no sé, yo creo que la agarró de Selecciones capítulo 3 versículo. Quién sabe, o de contenido, ¿no? O de no sé qué libro ha leído, pero la palabra de Dios quiere y nos hace familia para que nosotros podamos. Dios diseñó un plan, eso es lo que me gusta mucho de Dios. Aparte que nos ama y que tiene misericordia, de que tiene un plan especial que a veces nosotros no entendemos, pero Él sigue teniendo un plan especial para nosotros. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice,
yo sé los planes que tengo para usted. Son planes de bien, dependiendo de la versión que usted lea, más o menos dice lo mismo. Son planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Entonces cuando yo digo, Dios tiene un plan para nosotros. Fíjese, quiero presentar a mi esposa. Yolanda, puedes ponerte de pie porque muchas personas no la conocen. Ella es la que me robó el corazón. Y ella es mi esposa. Y yo le doy muchas gracias a Dios. Muchas personas me dicen que en la radio dicen, no, es que usted chulea a su esposa. Pues usted ve por qué. Bueno, pero no puedo decir mentiras. Pero además yo estoy muy agradecido con Dios por la vida de ella, porque en el sentido amplio de la palabra, Dios me hizo hombre, verdadero hombre, a través de la vida de ella. Porque me hizo padre y me hizo esposo a través de la vida de ella. Entonces la bendición que Dios espera y los planes se cumplen a través de la vida de ella en la vida de nuestros hijos, y para que juntos como equipo pudiéramos impactar la vida de nuestros hijos. Por eso dice, estas palabras las repetirás a tus hijos y a tus nietos. Yo voy a usar la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, ¿sí? Y creo que nomás un versículo voy a usar de la Reina Valera, ¿no? Mire, ¿por qué Dios nos da mandamientos? ¿Por qué Dios nos da? Dice muy claro en su palabra, dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor, mi Dios me los dio. O sea, Moisés está hablando con ellos. Dice, para que los cumplan en medio de la tierra en la cual van a entrar para poseerla. Versículo 6, así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Quiero poner una especie de plataforma de entendimiento. Cuando está en ese tiempo que Israel es formado y escogido por Dios, todos los demás pueblos, pues todos eran pleitos y por todos lados, ¿no? Y la ley del más fuerte, unos invadían a otros. Y para poder, por ejemplo, para que México tuviera una constitución hubo que haber sangre, derramamiento. Copiaron de otras naciones y todo para poder tener una ley. Y aquí Dios se las da para que fueran un pueblo diferente. Y dice, para que todos cuando los vean que ustedes tienen leyes y mandamientos, ustedes, los demás van a saber que ustedes son un pueblo sabio e inteligente. Entonces la palabra de Dios, Dios a través de su palabra nos hace, lo hace a usted y me hace a mí sabio e inteligente. No tenemos que investigar mucho, y además dice su palabra que Él escribe su palabra, su mandamiento en nuestros corazones. Entonces cuando entendemos esto, podemos entender que Dios tiene un plan, que Dios quiere que nosotros seamos de cierta manera, y por eso, no por nada más por casualidad, nos da leyes. Y le dice a Israel, ustedes no eran un pueblo muy grande, muy bueno, sino que por el amor que yo tengo por ustedes, y entonces los demás los van a ver y van a decir, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor? Solamente ustedes. ¿Por qué? Por el amor que yo le tengo. No dice, o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Y enseguida dice, por eso quiero que se los enseñen a sus hijos y a sus nietos. Dios tiene una manera especial. Fíjese, Jesús vino a la tierra para darnos salvación. Y el método que Él buscó fue buscarse a 12 hombres que pudieran compartirle a los demás. A nosotros como padres dice, tú le tienes que hablar a tus hijos, les tienes que enseñar, tienes que ser de influencia para ellos. No dice que en la escuela no los educa, la escuela les da enseñanza, pero no los educa. La educación la reciben en la casa, ¿sí? Yo soy quien soy, lo más que puedo llegar a ser es por lo que mi padre sembró en mí, mis papás. ¿Sí me explico? De lo que más me acuerdo es de las enseñanzas de mis padres, no de lo que me enseñó el maestro de matemáticas, de geografía, que fue que tuve excelentes maestros, pero es más lo que Dios dice. La palabra de Dios dice claramente que la ley de Dios es la que nos hace diferente. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil, fíjese bien, para enseñar. Esta palabra es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para ser instruidos en justicia,
¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice claramente que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. A veces como que no entendemos, ¿no? El temor, tenerle miedo a Dios. Dice que habla de un temor reverente, pero entonces, a ver, si el temor a Dios es el principio de sabiduría, ¿qué es el temor? La misma Biblia lo dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. Entonces todo de alguna manera va amarrando. Y lo dice en el capítulo 2 de Proverbios, versículo 6, dice: porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos la palabra de Dios y la leemos, vamos entendiendo el propósito por el cual estamos en la tierra, por el cual Dios nos hace hombres, nos hace mujeres, nos hace hombres y mujeres y una familia, porque Dios quiere eternizarse a través de nosotros. Y nos da, mire, puse una foto ahí de unos niños judíos, esa que está a la derecha. Son unos niños judíos que están leyendo, son instruidos desde niños en la palabra de Dios. Como un método, son instruidos en la palabra de Dios. Esto hace, por ejemplo, he leído unas estadísticas, más o menos entre el 65 y el 70% de hijos que no tienen padres o que no tienen buenos padres caen en la cárcel, abandonan las escuelas, tienen problemas hasta para hacer otra familia. O sea, es un problema cerca del 70%. Y los judíos, fíjese bien, menos de la mitad del 1%, menos del 0.05% pisan la cárcel. Porque la palabra de Dios que las instruyen desde pequeños, sus padres los instruyen, no llegan a tocar la cárcel porque son un pueblo especial. Pero son especial porque son judíos. No, son especiales porque aprenden la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que nos hace sabios, entendidos e instruidos e inteligentes, con una inteligencia espiritual. Entonces, si usted quiere algo, nosotros vamos impactando la vida de nuestros hijos. A mí me encanta ver que jóvenes que tienen hijos pequeños se acercan a la palabra de Dios. Me encanta porque ellos van a poder evitarse un montón de problemas que yo le di a mi esposa o que yo le di a mis hijos. ¿Está entendiendo eso? Porque al momento de aprender la palabra de Dios empiezas a ser transformado. Ahora, de que hay gente que le hace a loco con las cosas de Dios, pues sí hay. No vinieron hoy, pero sí hay. Miré cuando las personas que estaban llegando, y miré que algunos varones entraban así con gesto medio raro, ¿no? Como que los traía fuerza la señora, ¿no? Y usted sabe que hay señoras bravas. Bueno, allá en Caléxico sí hay, ¿no? Aquí también. Entonces, muchos vienen pues nomás pues porque nos vamos a ir a comer o porque el otro. Pero no te preocupes, mientras estés cerca, estés expuesto a la palabra de Dios, Dios va a hacer. La palabra de Dios dice que Él es el que va a cambiar nuestro corazón. Ok, pero dentro de toda esta plataforma podemos entender que Dios tiene algo especial contigo y conmigo. Y Dios tiene un plan especial que solamente se va a cumplir si tú te dejas que se cumpla. Dios tiene un propósito con nosotros. Mire, el Salmo 138, versículo 8 dice: el Señor, Él es el que va a cumplir su propósito en nuestra vida. Nosotros a veces hay personas que viven sin propósito. No saben a dónde van, no saben qué van a hacer, no saben qué van a hacer mañana, mucho menos qué van a hacer dentro de un año, mucho menos qué van a hacer dentro de 5 años o cómo quieren estar dentro de 5 años. Y un día cuando ya me iba a recibir de arquitecto, me llevaron a un curso especial, me llevaron allá a San Felipe, me aislaron de la familia y de todo, 5 días. Y de repente cuando terminamos todo ahí, un estudio muy raro de liderazgo y de todo, Dios estaba preparando mi corazón. Y de repente dice: a ver, quiero que escribas cómo vas a estar dentro de un año. ¿Qué? Sí, ¿cómo quieres estar? ¿Qué quieres hacer de tu vida dentro de un año? ¿Usted lo ha pensado? Muy poquitos dicen: no, pues no sé. Bueno, dentro de 5 años, no, pues menos. Dentro de 10 años,
No, hombre, pues no sé lo que voy a hacer mañana. Entonces vive sin propósito, pero Dios tiene un propósito. Y cuando empezamos a leer la palabra, podemos entender que ese propósito va a impactar nuestra vida y va a impactar poderosamente la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos. ¿Sí? Porque Dios tiene ese propósito. Dios nos da leyes y decretos que nos enseñan y nos capacitan. Te va a enseñar y te va a capacitar, nos da sabiduría e inteligencia. Yo quería ser arquitecto y fui a una escuela de arquitectura. Una señora quiere hacer pasteles y pues va a un curso especial donde le enseñan a hacer pasteles. Otro quiere ser sastre y pues va a un lugar o se junta con alguien que lo enseñe. Pero de repente llegamos a ser esposos y no sabemos nada. Está en chino, las mujeres están en chino. ¿Cuántos saben que las mujeres están en chino? Cuando yo empecé a venir a los grupos de matrimonio, empecé a entender a mi esposa. Me dieron cursos de esto, lo otro, y empecé a entender que Dios tenía un propósito para mí y que quería impactar la vida de mis hijos a través de mi vida. Y yo andaba viviendo como quería. Yo estaba preocupado por andar de baquetón y por jugar al fútbol y trabajar. Eso sí, porque era bien trabajador, ¿no? Y muchos creen que todo a eso se reduce. Y Dios nos da sabiduría e inteligencia. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere lograr un propósito a través de ti. Nosotros decíamos ahorita, amamos intensamente a nuestros hijos. No queremos que se enfermen, no queremos que dejen de comer. Yo he visto personas, señoras encolerizadas porque el niño que está gordito no come. Déjelo que no coma, no, póngalo a dieta. Pero se enojan. Pero no hay problema si no lee la palabra, no hay problema si no es instruido en la palabra, porque no le da importancia a eso cuando estamos totalmente equivocados en cuanto a eso. Fíjese bien, Dios está interesado en nuestras generaciones. En Deuteronomio 4:9, que ya lo leímos, dice que estas cosas de la palabra de Dios la tenemos que hacer saber a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y luego dice en el 6:6 y en el 7 que las enseñaremos diligentemente a nuestros hijos. Dice, vas a hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿qué horas? Siempre. Yo le voy a preguntar, fuera de que tenga usted un altar familiar, ¿cuántos saben lo que es un altar familiar? Muchas personas creen que un altar familiar es pues tener un altar ahí en la entrada de la casa, ¿no? Y dice, este es el altar familiar. No, es el tiempo de reunión en el cual adoramos a Dios y leemos palabra, meditamos y damos enseñanza. Entonces, lejos de eso, dice, cuando te sientes en tu casa, o sea, cuando tú te sientes, habla con Él. Vas en el carro, vas trabajando, lo que sea, empieza a hablar con Él. Que le digas, que haz de cuenta que yo voy con mi nieto y mi nieto me dice, bueno, ¿tú tienes dinero para comprar esto? Sí, mi hijo, sí tengo, y yo te lo voy a comprar. Pero ¿sabes por qué tengo dinero? Porque Dios me bendice. Porque Dios me da, es que tú trabajas mucho, sí, pero tengo trabajo porque Dios me bendice. Es que eres arquitecto, sí, soy arquitecto porque Dios me dio la capacidad de estudiar. Y todo de relacionarlo con Dios, el niño va a empezar a aprender. Yo fui impactado a través de la vida de mis papás, que siempre estaban sirviéndole a Dios, en la iglesia católica si usted quiere, pero ahí estaba. Mi papá sacaba una Biblia, ¿cuántos conocen que había una Biblia así de grandota, no? Así de gorda y bien grandote. Y mi papá, yo tenía mi oficina a un lado de la casa y yo estaba aquí sentado haciendo dibujos y llegaba mi papá y se sentaba así con un café en la mañana y con la Biblia y empezaba a leer, y yo me salía y me tomaba un café con él y me platicaba. Yo era tan espiritual que a veces no quería ir a la iglesia y mi papá me hacía que entendiera que tenía que ser espiritual. ¿Se entiende? Y ahora los papás, ay no, mi hijo, ¿cómo? No, pues va a jugar el América y que va a jugar en no sé quién y que no vaya y que, por favor. La influencia de nosotros es poderosa en la vida de nuestros hijos. Yo vi a mi papá sirviéndole a Dios, vi a mi mamá sirviéndole a Dios, vi a mis hermanos sirviéndole a Dios, y yo dije, ¿sabes qué? Pues así se vive la vida, sirviéndole a Dios. Entonces, dice, las enseñarás diligentemente y hablarás de ella, de la palabra de Dios. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Fíjese, los judíos llegaron a ser tan religiosos que inclusive en una cajita de este tamaño meten rollitos con escrituras y se las cuelgan aquí la traen colgada,
Porque así dice, y se la pondrás, serán como insignias entre tus ojos. Pero eso no Dios no se refería a eso. Dios se refiere a que tú tienes que vivir la palabra de tal manera que sea notorio tu relación con Dios, ¿sí? De tal manera que todo el que te vea, yo siempre he hablado acerca de la relación con Dios de nosotros, es como un buen perfume. Yo me pongo un buen perfume y a lo mejor dentro de una hora o 15 minutos yo ya no lo noto, pero todo el que se acerca a saludarte dice: qué bonito huele. Cuando tú pasas tiempo con Dios, la gente lo nota, totalmente lo nota. Tus hijos lo notan, aunque tú puedas pensar que no, y eso es muy importante. Y luego dice 11:19, enséñaselas a sus hijos. Esto se llama, cuando Dios está hablando de lo mismo, está hablando que es recurrente. Recurrente, ¿qué es lo que te está tratando de decir Dios? No le hagas al loco, tienes que hablarle a tus hijos de mí. Tus hijos van a ser bendecidos porque yo te voy a bendecir a ti. Y tus hijos deben de entender que la bendición que yo te doy a ti le va a llegar a ellos y le va a llegar a tus nietos. Y vas a empezar. Yo me junto con unos varones de oración allí en Amistad todos los días en la mañana, a las 6:30 de la mañana, y estamos orando. Y dicen unos de ellos, varones que apenas acaban de llegar a los pies del Señor, dicen: me impacta, pastor, que usted ore por sus hijos y por las que van a ser esposas de sus hijos. Y porque está orando, dice: pues estoy orando por los que van a ser los esposos y esposas de mis nietos. Y él dice: oiga, ¿no se le hace mucho? Pues mira, yo prefiero que desde ahorita Dios vaya preparando el corazón de esa bebecita, si es que ya nació o no, pero que vaya tocando su corazón, para que cuando mi nieto ya esté grande y se vaya a casar, él pueda casarse de acuerdo a los decretos y lineamientos de Dios, y que sepa que Dios es un impacto tremendo, y que diga: mi abuelo me enseñó, mi abuelo luchaba por mí. Ahorita pude orar por un niño, ahí estaba el niño y se dejó, y lo pude tocar, y le dije a la señora, a una muchachita, dije: ¿me deja orar por su hijo? Sí, me dijo, claro que sí. Y ella ha de haber dicho: pues ¿y este pelón quién es, no? Pues yo dije: pues no le hace. Y yo dije: Señor, bendice lo que sea, guerrero en oración, que sea un niño que impacte la generación. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de impacto? Yo quiero, todos queremos, es algo que Dios promete que así va a ser, ¿sí? Pero nosotros somos los que a veces, no estando bien en los caminos del Señor, les enseñamos a jugarla. Yo he visto hombres y mujeres que la mujer está bien enamorada de Dios y el hombre no. Y a veces el hombre viene enamorado y la mujer no. ¿Cómo cree que están los hijos? Divididos. El día que quieren son cristianos, y el día que no quieren, pues son del mundo, con los valores del mundo. Hay muchos cristianos que la juegan con la Biblia. Lo primero, y me puedo imaginar, decía yo, que parece que se paran enfrente del espejo, ¿no? A ver si así está bien la Biblia, ¿no? No, así. No, ¿cómo la agarran los que andan en la calle? Así, así. Y así está uno, y le empiezan, porque sabe que va a ir a la iglesia, y luego se para enfrente del espejo y dice: ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga. No, no soy muy religioso. Brother, siervo, que Dios le bendiga, brother. Es una bendición para mi vida. Entonces, así se oye bien, ¿no? Y ya viene y lo practica, pero su corazón está bien lejos de Dios. ¿Usted cree que eso va a impactar la vida de sus hijos? Una muchacha estaba trabajando conmigo, novia de un muchacho de aquí de Amistad, y ella no era cristiana. Y le dije: ¿tu novio es cristiano? Me dijo: mi novio va a Amistad. Le dije: ¿y es cristiano de veras? Sí, me dijo. Si es cristiano de veras, no se va a casar contigo. Me dijo: bueno, la única manera que se case contigo es que tú te hagas cristiana. ¿Y cuántos saben que pues así es, no? O sea que la juegas con la palabra de Dios. Dios dice: no te cases en yugo desigual. Y me dijo: pues ni modo. Pues ni modo. Pues se separaron. Y yo nomás dijo: es que usted me echó la sal. Yo no te eché la sal ni nada, ni fui profeta. Yo te dije lo que dice la palabra de Dios. Porque sí hay muchos que la andan jugando. Entonces la mamá bien cristiana, entregada al Señor, ¿verdad? El papá no. Cuando la hija o el hijo se quieren casar, pues de tin marín de doping, voy a ver cómo me caso. ¿Está entendiendo?
no quiero que esta plática sea de maldición, quiero que sea de bendición, que podamos entenderlo. Porque entonces cuando nosotros la andamos jugando y como somos de poderosa influencia sobre nuestros hijos, ellos empiezan a jugarla, a tratar de hacer parecer que somos cristianos, pero nuestro corazón está lejos. Dios está interesado en nuestros hijos, podemos verlo en ese mensaje recurrente. Fíjate bien, en 1 Reyes capítulo 9 versículo 4, cuando Salomón ya iba a ser el rey de Israel, Salomón, él había estado cerca de David. David había compuesto salmos. David era un hombre de Dios y había recibido revelación de Dios. Y entonces Salomón tuvo que haber visto a su papá, y ahorita lo vamos a ver, tuvo que haber visto a su papá dependiendo de Dios. ¿Te ha visto tu hijo depender de Dios? Decía yo que un hombre de Dios, hasta en las cosas más sencillas, yo voy a hacer fila para Calexio, que allá es donde vivo, y voy a hacer fila y está mucha fila, ¿no? Entonces le digo al Señor: Señor, ¿por cuál lado me voy? Por la de la derecha. Él dijo: ay, pastor, ¿cómo le va a andar preguntando eso a Dios? ¿Qué tiene? En lo que sea. Ahora imagínate: Señor, ¿firmo el contrato? No lo firmo. No lo firmes. Pues no lo firmo. Y dice: no, porque ¿por qué? Y luego veo la bendición. Y así no que hay otros que la andan jugando. Decía yo del licenciado. No levanten la mano los que sean licenciados, pero casi el 99.999 de los licenciados que yo conozco son tranzas. No dije que todos, dije que yo conozco, ¿ok? Porque luego no se sienta ofendido. Entonces llega el licenciado y tenía una audiencia bien importante, ¿no? Y llega enfrente y dice: voy bien tarde, y si no voy a llegar voy a perder el juicio. Entonces dice: Señor, acaba de empezar a venir amistad el licenciado ¿no? Y entonces sabía que había que orar y que decían que Dios contestaba. Entonces dice: Señor, si me das un estacionamiento aquí enfrente de la puerta, yo te voy a servir. Es más, voy a diezmar. Es más, voy a ser buen marido y le voy a dar dinero a mi esposa. Es más, voy a bendecir, voy a orar por mis hijos. Ya le prometo un montón de cosas y no voy a faltar a la iglesia. Y en eso sale el carro en puro enfrente de la puerta y le dice: Señor, olvídate de la promesa, ya encontré uno, gracias. Porque es muy fácil jugarla de cristiano y no ser. Y cuando le dice: en cuanto a ti, David, tú que vistes a tu papá buscándome, y yo respondiéndole a tu papá, buscando la bendición, y yo bendiciendo a tu papá, así le dice: si caminas delante de mí como tu padre, como el rey David, y andas y me buscas y andas en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que yo te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos, mis ordenanzas, yo te voy a bendecir. Yo voy a firmar el trono. Yo las promesas que tengo para ti las voy a hacer que se vuelvan realidad. Si no la andas jugando, entonces yo te voy a bendecir. ¿Está entendiendo eso? Fíjese bien. En Génesis 39:9 hay un personaje que mucha gente de los cristianos conocemos, y también el mundo lo conoce como José el Soñador. José el Soñador, quiero que podamos entender esto. Un jovencito, un adolescente, de repente sus hermanos le tienen envidia y lo quieren matar, y de repente en vez de matarlo lo venden a unos comerciantes de esclavos. Ellos están en Israel. Entonces ellos se van, el comerciante de esclavos lo compran, se lo llevan y van y lo venden en Egipto. En Egipto había otros dioses, otro lenguaje, otras costumbres, y este adolescente va, pero él de alguna manera aprendió a amar a Dios allá con su papá. Porque ¿quién le enseñó? No dice que fue al Instituto Patria, no dice que fue a una escuela dominical, no, simplemente era una enseñanza de padre a hijo, lo que hablábamos de los judíos. Entonces él aprende algo especial, que cuando va acá él sigue sirviendo a Dios en una tierra donde hay otros dioses, donde hay otro idioma. Pasa el tiempo y todo lo que él hacía era prosperado por Dios, porque esa es la promesa de Dios. Si tú me buscas y andas en mis estatutos, yo te voy a bendecir. Pero esa bendición es una bendición condicionada.
siempre y cuando me busques y camines en mis estatutos. ¿Está entendiendo eso? Dios nos va a bendecir siempre y cuando. Ok, entonces él llega y entonces de repente ya lo ponen como jefe de la casa de Potifar. Era el mayordomo. La casa era prosperada en todo, porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con él. No de los dioses de Egipto, sino nuestro Dios estaba con él. Entonces de repente la esposa de Potifar, yo creo que José debe haber estado muy guapo, le dice: mijo, pues tú y yo acá a las escondidas y vamos a tener relaciones sexuales. Y él le dice, lejos de todo, fíjese lo que le dice: no hay nadie más grande que yo, o nadie está más alto que yo en esta casa en autoridad, y nada me ha rehusado mi patrón excepto a usted. O sea, yo puedo hacer lo que quiera en esta casa, en todo, pero usted es la esposa de él y la debo de respetar. Pero lo siguiente es algo que impacta, y le dice: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Cuál Dios? Él vivía en otro pueblo de otros dioses. Él vivía con otro idioma. Él había sido arrancado de lo que podía ser. ¿Dónde aprendió José a respetar y a temer a Dios? A servirle a Dios. En poco tiempo que había vivido con sus padres, él pudo aprender que había un Dios que bendecía. ¿De qué manera estás impactando tú la vida de tus hijos? ¿Utilizas cualquier momento para bendecirlo, o eres de los que la andan jugando y quieres que tu hijo sí se convierta? Sabe que cuando yo fui pastor de jóvenes aquí en Amistad, del 2001 al 2003, 2 años, y uno de los grandes problemas que tuvimos o que teníamos con los jóvenes era que lo que nosotros lográbamos hacer que el joven se enamorara con Dios, los papás lo destruían. Gente que tenía a veces ministerios, o que servía, o que venía a la oración, le decía a los hijos: ¿a poco crees que Dios te va a contestar porque oras? Imagínate el corazón del joven, cuando todo lo que está siendo sembrado es que Dios te va a bendecir, que es un Dios de promesa, es un Dios de futuro. Entonces obviamente había que trabajar. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo como padres? Dios pone en nuestras manos, nuestros hijos son como plastilina, ¿verdad? Como barros en nuestras manos. Por eso tenga cuidado de no andarla jugando, porque si no nuestros hijos van a aprender a andarla jugando. Y de repente, ¿se acuerda he comentado que de repente una señora, muy cristiana la señora, ¿no? Traía hasta un rosario ahí donde pones de peluche, traía un rosario, ¿no? Y entonces de repente llega un carro por atrás y le pega despacito y se baja la señora bien brava. Ustedes saben que las señoras son bravas, ¿verdad? Esa señora era más brava. Entonces se baja y le ataca al otro de atrás y le dice: tú, ¿qué esto? Y casi lo quiere golpear, y no le había pasado nada a su carro. Y cuando veo esto, el policía los detiene, los agarra y agarra a la señora y se la lleva a la comandancia. Y al otro lo deja irse porque no había pasado nada. Y pues más enojada la señora, ¿no? Entonces exijo una explicación. Estaba la señora ahí en la comandancia, y ya pasadas las 2 horas le dice: señora, aquí disculpe, le queremos ofrecer una disculpa, aquí están sus llaves, aquí están sus papeles. Pues yo quiero saber, no me voy a mover de aquí hasta que me digan por qué me detuvieron. Bueno, señora, en el carro atrás decía: amo a Dios, Dios me ama, sígueme a mí, voy a la iglesia, haz como yo, ser imitador de mí como yo soy de Cristo, y Dios te ama y yo también. Y de repente traía un rosario y traía una serie de cosas. Y cuando vimos cómo se portó usted, pues pensamos que era robado el carro. Pero ya investigamos y resulta que sí es de usted. Entonces aquí está su carro, porque era una persona pues que la juega, ¿no? Dice alguien: hombre, traigo un carro cristiano ahí. Pues brother, yo ya sé que el carro es cristiano. ¿Serás tú? ¿Tú serás cristiano también? José había aprendido a respetar a Dios y a temer a Dios a través de lo que Dios había hecho en su vida e iba a hacer. Fíjate bien lo que dice el Salmo 144, que es un salmo de bendición para nosotros. Yo no sé si usted lo ha leído. Dice: sean nuestros hijos como plantíos florecientes, un plantío floreciente lleno de bendición, y nuestras hijas sean como columnas de esquinas labradas, como de un palacio. O sea, Dios te está diciendo que
nuestros hijos van a ser de una bendición excepcional, dice, y además van a ser guapos, ¿verdad? Por si a alguien le interesa. No es que va a ser guapo que la vayas a mandar a una cirugía plástica. No, hombre, Dios nos cambia por dentro y se nos nota por fuera. Y hay muchas personas que quieren cambiar por fuera, pero no cambian el interior. No va a pasar. Dios dice que nos va a bendecir y sigue con la bendición. Dice versículo 13: estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Y luego dice: esté encargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos de alarma en nuestras calles. ¿Cómo está ahorita nuestras casas? Con alarma. Los carros con alarma. Y está un señor cuidando. Te bajas al banco y está un señor cuidándolos, porque se lo roban, porque le roban una serie de cosas. Estamos metidos en una sociedad que es un grito de alarma. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a pegarnos a Dios. Dice, por eso dice en el versículo 15: bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. O sea, ¿cómo está tu vida? ¿Estás recibiendo bendición o estás recibiendo maldición? ¿Qué es lo que le estás proveyendo? ¿Qué le estás suministrando a tu hijo? ¿Le estás proveyendo bendición? Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Cuando Dios es tu Señor, va a ser algo totalmente notorio. Lo que decía el perfume: todo el mundo nota que tú traes un buen perfume, pero si tú te tomaste una Coca-Cola, nadie lo va a notar, pasa desapercibido. Pero si tú tienes una fuerte relación con Dios, todos los van a notar. Tus hijos lo van a notar, tu esposa lo va a notar. Hay una influencia poderosa. Fíjese bien, en Hechos quiero poner de ejemplo, aunque sea muy corto, quiero poner de ejemplo al rey David. En Hechos capítulo 13 versículo 22, el rey era Saúl y le había fallado a Dios. Entonces Dios levanta a un adolescente que iba a llegar a ser el rey, y es ungido como rey cuando tenía como 16 años, pero como hasta los 33 llega a ser rey. Él estuvo esperando en el tiempo de Dios. Pero dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios? Fíjese bien, quiero darle varios versículos, le pudiera dar muchísimos más, en los cuales había una relación fuerte y especial entre David y Dios. Le dice en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1, estaban metidos ahí en un problema, y dice: después de esto David consultó al Señor y le dice: voy a subir a atacar, voy a subir a hacer esto, voy a hacer esto. Y Dios le contestaba y le dice: sí, sube. ¿A dónde? Dijo David: a Hebrón. Lo que usted le pregunta a Dios por cada cosa: Señor, ¿dejo ir a mi hijo a esa fiesta o no la dejo ir? Señor, esto que quiere mi esposa, ¿me hago partícipe o no me hago partícipe? Señor, esto que me están pidiendo. Comentaba yo que ya, como son 3 reuniones, ya no sé si lo dije yo en la primera, en la segunda. Si ya lo dije, me dice: ya lo dijo, ¿está bien? Entonces, a mí de repente como arquitecto me llegó una auditoría de gobierno y me habían fincado 90 y tantos mil pesos de multa hace como 20 años. Yo acababa de llegar a mi estado. ¿No lo dije? Sí está atento usted. Entonces, de repente, pues yo como recién convertido y entendiendo que Dios tiene control, pues busqué un hombre sabio, avesado y contador dentro de los cristianos. Dije: oye, pues él te puede asesorar. Y fui y le dije: pues antes yo sabía cómo lo resolvían, ¿no? Con una mochada y se acababa la auditoría, ¿no? Entonces, de repente voy con esta persona y le digo: oye, ¿qué hago, brother? Me pasó esto y todo. Ya estudié el caso. Dijo: ¿una mochada y se arregla? Dije: brother, pues eso yo lo sabía antes, pero Dios no quiere así. Dios quiere de otra manera. Me hizo así, ¿no? Como el perico. Pues ahí te las arreglas tú, ¿no? Porque mi método es darte una mochada, dar una mochada. Le dije: no, Dios dice y promete una cosa diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfrentar a la auditoría y voy a clamar a Dios para que se haga justicia. Entonces, todos los días que veníamos a la oración, yo pedía por la auditoría que Dios ponga, que derrame de su gracia en mí, que esto y que lo otro. Y eso lo vieron mis hijos. Y yo estaba en la casa y oraba, íbamos a orar por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos. Y ahí te encargo el de la auditoría. Sí, entonces todo. Hay personas que no le dan ni gracias a Dios por los alimentos, ¿no?
Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos que tienes un corazón agradecido? Entonces, cuando viene el auditorio el resultado, hicimos las cosas correctamente, me multaron, pero con 3,700 pesos contra 90 y tantos mil. Dios honra al que le honra. ¿Usted honra a Dios? Dios lo va a honrar si usted honra a Dios. Pero si usted la anda jugando, pues no lo va a honrar. 2 de Samuel 5:19. Otra vez, esos filisteos no siempre andaban ahí haciéndole la vida imposible. David consultó otra vez al Señor: subiré contra los filisteos, los entregarás en tus manos. Y luego le dice Dios: sube, porque los voy a entregar en tus manos. O sea, David tenía una fuerte relación con Dios. ¿Cómo está la relación de usted con Dios? ¿Usted le pregunta todo o es como el licenciado ese que, Señor, siempre no, ya lo resolví, no, ya que se lo resolvió el Señor? Y luego después dice: otra vez los filisteos. Estos filisteos subieron de nuevo, y David consultó al Señor y le dijo hasta la estrategia: mira, hazle así, cuando oiga ruido, atácalos, ve esto, porque yo estoy contigo, porque yo los voy a entregar. Las cosas mínimas David lo consultaba. Versículo 25. Entonces David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado. Esa es una condición del varón de Dios: hacer de acuerdo a lo que Dios te ha ordenado. Le dije yo allá con los varones de amistad de Caléxico, le digo yo que de repente muchos nuevecitos, y sabes que Dios, muchos llegaban y apesadumbrados y cargados con problemas en el matrimonio. Le decía: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y todo. Entonces yo empezaba a hablar de mi matrimonio y lo que Dios había hecho y cómo había ganado la batalla. Y uno de ellos, uno grandote, ¿no? Bueno, todos se me hacen grandotes a mí, pero me dijo, acaba de dar testimonio él, yo no sabía eso, y dijo: el pastor, que ¿cómo? Si no hay matrimonios así, no es cierto. Qué bendición, y que no se pelean, y que no se gritan, y que no se dicen, no es cierto. Es un mentiroso el pastor, decía él. Entonces empezó a conocer, y empezó a conocer a Yolanda, y empezó a ver, porque nos juntamos mucho, y empezó a ver y todo. Dijo: ay, es cierto, sí hay matrimonios cristianos y donde Dios bendice. Y se acercó conmigo y me dijo: pastor, yo quiero ser un hombre que bendiga la vida de tu esposa. Deme la primera regla: no te subas al ring. ¿Sí sabe que las mujeres se quieren subir al ring? Mi esposa no. O sea, LOL, para todos se quieren pelear, o todos lo ven desde un punto de vista diferente. Y si yo veo que soy como aquel señor, ¿no? Que dijo, un señor me dijo: pastor, ¿por qué está tan delgado? Porque yo era más gordito, ¿no? ¿Por qué está tan delgado? Es que empecé a caminar mucho. Camino mucho. Oh, sí, ¿por qué? ¿Cómo se motivó? Pues cada que se enojaba mi señora, yo me salía a caminar para no pelearme. Entonces mire cómo quedé. No se crea. Estoy flaco porque tengo diabetes y fui con un nutriólogo y todo. Pero entonces le digo a él: no te subas al ring. A ver, explíqueme cómo es eso. Tu señora quiere alegar, no alegues. Pero se va a enojar si no le contesto. Mira, si tú contéstale adecuadamente, pero dile que no vas a discutir eso, que no vas a entrar en esa polémica. No te subas al ring. Y la mujer es hábil, la de él. Y no se quería subir al ring y terminaba arriba del ring, ¿sí está entendiendo? Porque se quería pelear, porque quería poner en claro que él tenía la razón. Renuncia a la razón, brother. No vas a perder nada. O sea, Dios te va a bendecir. Y empezó a cambiar. El otro día llegó un hombre ahí a la reunión de oración y dijo: tengo un montón de broncas, mi esposa es bien problemática. Hay de otras. Le preguntó, me dijeron que no dijera chistes, no, pero no lo puedo evitar. Le preguntó un cuate a otro, le dijo: ¿cuántos tipos de mexicanas hay? Y dijo el otro rápido: dos. Dos tipos de mexicanas. A ver, ¿cuáles son? Las que son corajudas, amargadas, peleoneras y mandonas. Oh. Y el otro, mexicana de aviación. Es un chiste, no vaya a pensar que es, no vaya a pensar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces me regreso, ¿no? A que David hacía cada cosa de acuerdo a lo que Dios le decía. ¿Por qué? Porque él tenía esa fuerte relación con Dios. Cuando no tenemos esa fuerte relación con Dios,
todo el que está cerca es impactado. Fíjese, a ver, hubo un tiempo, un momento que de repente ellos salieron a la guerra y llegaron por otro lado, el pueblo enemigo, y se llevó a las esposas y a los hijos. Y como David era el jefe, se enojaron con David. Dice 1 Samuel 36, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, o sea, de matarlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David, ¿sabes qué hizo? Se fortaleció en el Señor su Dios. Repita conmigo: se fortaleció en el Señor su Dios. Eso es un ejemplo de que un hombre de Dios, una mujer de Dios, cualquier situación, por difícil que sea, nosotros debemos de fortalecernos en nuestro Señor, en el Señor nuestro Dios, porque al final de cuentas es el que va a traer la bendición. Y cada que había un problema, lo que ve ahí con rojo, David consultaba al Señor y sus hijos estaban viendo. Era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó? Fíjese, David impactó, y nosotros vamos a impactar la vida de nuestros hijos de una manera o de otra. Puse ahí una foto, ve la foto, es un niño abriendo una puerta. En esa puerta es como el hombre o la mujer que abre una puerta de algo ilícito y de alguna manera le está permitiendo, vamos a decir que abre la puerta de la pornografía. Estás permitiendo que los demonios de la pornografía ataquen la vida de tus hijos. Hay un impacto tremendo. Yo siempre lo he dicho de una manera, lo que voy a decir ahorita, pero ahorita lo voy a decir como lo dijo Tony Evans, un pastor americano, en uno de sus libros. Dice que cuando empieza a clarear y empiezas a despertar tú, y entonces los demonios empiezan a ver, si tú eres un hombre y una mujer de Dios, empiezan a verte y dicen: y ya se va a levantar Rodrigo Bravo, ya se va a levantar Rodrigo Bravo. El infierno tiene que conocer tu nombre, porque tú eres un hombre que impacta la tierra, que impacta la vida de tus hijos. Y cuando pones los pies en el suelo, porque te vas a levantar, ellos dicen: cuidado. Los demonios dicen: cuidado, porque este cuate viene con todo. Este cuate va a bendecir la vida de su esposa, va a bendecir la vida de sus hijos, va a bendecir la ciudad. La palabra de Dios en Proverbios 11 dice: por la bendición del justo es la que prospera la ciudad. ¿Me explico? Cuando tú te levantas y Satanás sabe que Satanás tiemble junto con sus demonios, porque tú eres un hombre que impacta la vida de sus hijos, que va a pelear. Todo el mundo está dispuesto a pelear por sus hijos, para darle de comer, para darle de vestir, para que vayan a la escuela, para que tengan dinero para gastar. ¿Sabe qué? Déjeme decirle una cosa. ¿De qué le sirve a usted tener un hijo que saque premio en deportes, que saque premio en primer lugar en las cosas intelectuales, que sea gerente y se vaya a perder su alma? Cuando es mejor que trabaje en lo que Dios le haya dado a él. Y si tiene excelencia, porque va a tener excelencia, qué bueno. Pero que lo que mejor sea que él pueda ser considerado como un hombre del reino de Dios, como una mujer del reino de Dios, que va a impactar la generación que le ha tocado vivir. ¿Está entendiendo eso? O sea, no es importante las cosas materiales. Qué bueno, esas son consecuencias. Jesucristo vino, dice: en mí, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. Pero también dijo: cuando llegue el momento va a haber unos que van a llegar conmigo y me van a decir: Señor, en tu nombre yo profetizaba, yo serví en tal ministerio, iba todos los domingos a la iglesia, eché fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Tenga mucho cuidado, porque aparte de que va a haber una consecuencia, eso va a impactar la vida de sus hijos. Por eso hay hijos que se casan de una manera muy rara, supuestamente siendo cristianos, y se casan fuera del cristianismo. ¿Por qué? Porque vieron a su papá andarla jugando. Eso va a impactar la vida. David tenía una fuerte relación con Dios, es bien claro eso, lo acabamos de ver. Pero David pecó, Dios lo perdonó. Pero ¿qué pasó? Lo voy a platicar ahorita así rápidamente. David tenía cerca de él a un profeta, Natán, que era como su consejero. Para todas las cosas de Dios, ahí estaba Natán. Entonces, cuando él peca, David era como de ojo alegre. Un día miró una señora y dijo: qué guapa. El mundo está lleno de mujeres guapas, no te preocupes, ¿verdad? Por eso te dio una. Entonces David la manda a traer y tiene relaciones sexuales y luego queda embarazada. Eso es producto de que usted aquí lo vaya a estudiar.
o ya lo haya estudiado. Queda embarazada, entonces David urde toda y manda a traer al marido para que se haga pasar, tenga relaciones con la esposa de él, y entonces diga que es padre de ese hijo. O sea, una intriga. No le da resultado, entonces manda a matarlo y muere. Y ya se queda tranquilo. Él, si soy el rey, yo esto acá, yo tengo una relación con Dios, pero él había desviado su corazón por el pecado. Entonces ese pecado trajo consecuencias muy fuertes, y ahorita lo que vamos a ver. Entonces manda al profeta Natán y le dice Dios a Natán: ve y habla con David y dile que pecó y dile que menospreció. Y le dice esto, 2 de Samuel capítulo 12:7. Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre, el que pecó, el que robó, el que esto. Así dice el Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí por rey de Israel y te libré de sobre la mano de Saúl. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Los hijos que tú tienes son un preciado tesoro, ¿sí o no? Y Dios te ha puesto a cuidarlos, a educarlos, a bendecirlos, y tú has menospreciado. Nosotros hemos menospreciado a veces el llamado, el alto honor que Dios nos dio para bendecir la vida de nuestros hijos, y hemos dejado que los programas de televisión, que las películas de Hollywood y todo ese tipo de cosas sean los que impacten la vida de nuestros hijos, cuando nosotros en nuestra relación con Dios debiera ser los que impactáramos la vida de ellos, que la bendijéramos. Dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espadas a Urías elitita, has tomado su mujer para que fuera mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ok, le refiere el pecado que hizo. Pero y luego le dice lo siguiente: ahora pues, versículo 10, porque pecaste y me menospreciaste, la espada nunca se va a apartar de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías. Qué diferencia de José, ¿se acuerdan? Que con poco tiempo que había sido adorador, que había conocido a Dios, todavía podía decir: lejos esté de pecar yo contra Dios, haciendo este mal, metiéndome con la esposa de mi patrón, porque él sabía que era malo. ¿Cómo dice Proverbios 8:13? ¿Cuál es la sabiduría? El temor a Dios, el aborrecer el mal. Entonces, así dice el Señor, versículo 11: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Le estaba profetizando: porque tú pecaste, porque no me honraste, la espada del pecado va a estar sobre ti, sobre tu casa. Fíjate bien lo que nos está diciendo Dios. Si tú andas caminando mal, las consecuencias las vas a sufrir tú. Tú vas a sufrir por ello, pero tus hijos van a ser los que paguen las consecuencias más duras y tremendas. Yo quiero que podamos entender eso y decir: Señor, la he regado, perdóname. Señor, haz un cambio en mí, que algo pase. Y eso que le dicen exactamente pasó. Y luego le dice esto tremendo, dice: es verdad, tú hiciste este pecado en secreto, pero lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer a plena luz del día, delante de todo Israel. Te voy a avergonzar. El pecado que tú haces en secreto te va a avergonzar, te va a perseguir. Satanás no anda jugando. Jesús dijo que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Te quiere destruir a ti, quiere destruir la vida de tus hijos y la vida de tus nietos. Si te pega a ti, le va a pegar a tus hijos, le va a pegar a tus generaciones. Yo prefiero que mis generaciones sean benditas pagando yo el precio de ser un adorador de Dios, buscándole a Dios. Que me digan que soy religioso, que me digan, yo alcanzo a entender la palabra de Dios que dice que me va a hacer sabio, entendido, y me va a capacitar para toda buena obra. Y entonces en esa buena obra bendecir la vida de nuestros hijos. Fíjese bien, si no son consecuencias de la espada, tuvo consecuencias dolorosas que vivió David. Yo tengo un cuñado que se casó se casó con mi hermana, y en un accidente falleció mi hermana junto con uno de sus hijos, y unos años antes había fallecido otro hijo de él. Y cuando estábamos en el velorio, él dijo unas palabras impactantes. Estaba llorando y dijo: el hombre no está diseñado para enterrar a sus hijos, porque eso es un dolor tremendo. Yo no quiero que nadie lo vivamos, aun con que sé qué pasa.
¿Estamos entendiendo eso? David tuvo que haber sufrido mucho. Era un hombre bendecido por Dios, era un hombre que tenía una relación especial con Dios, era un hombre que atacaba a otro pueblo y Dios le daba la victoria porque lo obedecía. Pero de repente, Amnón, él tenía muchos hijos que eran medios hermanos entre ellos, porque tenía varias mujeres. Entonces, uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana Tamar, que era hija de David también. Tamar era hermana de Absalón, otro de los hijos de David. Dice que Absalón era muy guapo, ¿no? Y alto. Absalón 2 años esperó maquinando hasta que pudo matar a su hermano por haber violado a su hermana. La espada que Dios había dicho de pagar las consecuencias por el pecado estaba funcionando. ¿Y usted cree que Dios cambió y que con nosotros va a ser diferente? Dios no tiene cómplices. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y luego Absalón quiso destronar y matar a su propio padre, David. Y él fue, le dieron un consejo y él fue el que hizo que la profecía fuera realidad, porque tomó a las concubinas de su padre cuando su papá estaba en el destierro, o sea, las mujeres de David, y a plena luz del día y arriba de un techo para que todo viera, tuvo relaciones sexuales con ella, degradó a su papá y todo, y también fue muerto. Y David sufrió. Y luego el que siguió fue Salomón, el rey Salomón, y tenía otro hijo que se llama Adonías, que dice ahí de Adonías, lo que dice es que David como papá nunca le quiso estorbar, nunca le quiso llamar la atención, era como hijo chiqueado. David cometió muchos errores como padre por no poner las cosas en claro. Y entonces Salomón mandó matar, porque no lo mató, pero lo mandó matar a su hermano Adonías. ¿Está entendiendo? La espada que Dios le había dicho por las consecuencias del pecado, David las tuvo que pagar. ¿Se imagina cómo estaba el corazón de un hombre que amaba a Dios, sabiendo que había pecado, que se había arrepentido, pero que tenía que pagar las consecuencias del pecado? Ojalá que nosotros no tengamos que pasar por ello y que podamos arrepentirnos y que Dios no tenga que levantar crudo juicio contra nosotros. Fíjese bien, cuando David ya está a punto de terminar como rey, él pasa el mandato a Salomón y le dice las siguientes palabras. Por eso es un hombre que ama a Dios, que entendió la relación con Dios. En 1 de Crónicas capítulo 28 versículo 9 le dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Viste la relación? Le está diciendo, ¿viste la relación? ¿Viste cómo Dios me bendijo? Cómo Dios estaba conmigo en las batallas, en los pleitos, en todo. Dios estaba conmigo y me estaba bendiciendo. La grandeza como rey que tengo yo es porque Dios estaba conmigo. Entonces tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos podido hablar con nuestro hijo y decirle: hijo, sírvele a Dios, búscalo a Dios en todas las cosas? Aprovechas bien el tiempo, en la hora de la comida, en la hora de la plática, en la hora de ir al béisbol, en la hora, lo que sea, aprovechalo para hablar de Dios. Aprovecha para hablar de tu buena relación con Dios, para impactar la vida de Él, porque Dios lo quiere impactar. Y dice: y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones. Dios está viendo su corazón. Dios está viendo mi corazón. ¿Por qué le sirvo? Marcus Witt escribió una canción que dice: Señor, ¿por qué te sirvo? ¿Será que te sirvo porque me gusta cantar? ¿Será que te sirvo porque me gusta el reconocimiento, el aplauso? ¿Por qué te sirvo? Revela las intenciones de mi corazón. Dice: sírvele porque el Señor escudriña los corazones. Dios está revisando tu corazón. ¿Cómo está? Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Yo lo quiero ver. Yo he entrado en un proceso, y no crea que me estoy sintiendo superior ni muy. He entrado en un proceso que Dios ha llevado en mi corazón a tener un anhelo de santidad, porque siempre he dicho: yo quiero ver a Dios, yo lo quiero conocer cara a cara. Cuando llegue el momento yo quiero ser de ellos, pero además en este tiempo quiero impactar positivamente la vida de mis hijos, la vida de mis nietos. Si tú lo dice y entiende todo intento de los pensamientos, si tú lo buscas, y eso es una palabra para ti, si tú lo buscas, Él te va a dejar que lo encuentres. Pero si lo rechazas, si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. David sabía lo que había pagado, las consecuencias de su pecado.
Por eso podía decirlo. En Deuteronomio 5:16 es el mandamiento, ese famoso que sabemos de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué lo quiero decir ahorita? Porque sí es un mandamiento de parte de Dios, pero fíjate lo que dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es una promesa de bendición. Entonces, si tú no enseñas a tu hijo a honrar a tu esposa, a bendecirla, no le estás enseñando bendición. Si dejas que sea altanero, que te falte el respeto a ti y tu hijo, entonces le estás enseñando que no reciba bendición. ¿Estamos entendiendo? Nosotros tenemos que vaciar todo lo que podamos en la vida de nuestros hijos. Cuando mi hijo Gabriel, que es el más chico, el hijo más chico que tengo, se casó, yo le dije, me pidieron que diera unas palabras y yo me dirigí directamente a la que estaba siendo mi nueva nuera, y le dije: hija, porque ahora vienes a formar parte de la familia, quiero decirte lo siguiente, y se lo voy a decir con pocas palabras. Yo he vaciado de lo mejor de mi vida, del amor a Dios, y he buscado ser un ejemplo para la vida de mi hijo, para que él sea un buen ciudadano, un hombre trabajador, pero sobre todo un hombre que te respete, que te ame, y que sea buen esposo, y que sea buen papá. Porque lo que él ha visto en mi casa ha sido que yo respeto a mi esposa, que yo peleo la bendición por ella, y lo que menos espero es que de ahí para arriba él te ame y te bendiga. ¿Está entendiendo? Nosotros debemos de impactar positivamente. Lo mejor que yo tengo lo he vaciado en él, para que él pueda llegar a ser el hombre que Dios quiere que él sea. Yo espero que Dios cumpla su propósito en él, su propósito, no el mío. ¿Sí estamos entendiendo? Nosotros debemos de pedir que Dios sea el que bendiga la vida de ellos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, entonces ellos van a ser prosperados, ellos van a ser bendecidos. Termino con esto, 6 puntos acerca de esta plática que es importante que usted lo entienda. Número 1, debemos de entender, cada que usted piense que Dios desea bendecir a nuestra familia, no nomás ahorita, sino por generaciones. Usted cada que piense que le digan que las cosas están mal, usted debe decir: ¿sabes qué? Pero yo tengo un Dios que desea bendecirme a mí. Hijo, Dios desea bendecirte a ti. Hijo, Dios desea bendecir la vida de tu hijo, la vida de mi nieto. Y en cada momento, una carne asada, un momento de diversión, decir: ¿sabes qué? Dios te bendice, Dios está, y pelear la batalla por él. Número 2, entender que la palabra de Dios nos capacita, nos da sabiduría y nos da inteligencia. Hay personas que se creen muy inteligentes, pero no se acercan con Dios. Esa inteligencia se queda nula, se queda mocha. Cuando nosotros podemos entender, por eso el apóstol Pablo, que entendía, que fue instruido directamente por Jesús, decía en Colosenses, en Efesios: deseo, oro por ustedes para que Dios los bendiga, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que les revele a su corazón las grandezas del amor de Cristo. ¿Sí? Nosotros debemos de ser hombres, porque ¿qué le voy a hablar a mi hijo? Hijo, yo quiero que tú te entregues a Dios, te voy a llevar con el pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes no es el responsable de su hijo. Te voy a llevar con el maestro de escuela dominical. El maestro de escuela dominical no es el responsable. Dios te va a llamar a cuentas a ti. El que va a impactar, el que impactó la vida mía fue mi papá. Aún a veces a golpes si era necesario para que yo fuera a la iglesia. ¿Está entendiendo? Las mamás, si sabe que hay mamás que son muy consentidoras. Pues casi todas, no, pero mi hijo no se puede levantar porque está cansado. Tiene 40 años el niño, y no va a ir a la iglesia hoy porque está cansado. Y luego van a jugar los Steelers y él es... No, hombre, debemos de impactar, debemos de presionar, lo que sea. La palabra de Dios, fíjese, había un sacerdote y venía en orden directa, ¿no? Que sus hijos se metían con las mujeres que iban a la iglesia. ¿Está entendiendo eso? Que se metían, ¿verdad? Ok. Y Dios le manda a decir que los va a matar por no haberles estorbado. Dice: a ti, papá, a tus hijos les voy a quitar la vida porque tú no les estorbaste. Y dijo él: pues que Dios haga como quiera. No, cuando Satanás me dice, me avisa, porque Satanás avisa, aparte de muchas: vengo por tus hijos, vengo por tu esposa,
vengo por tu iglesia, vengo por tu familia, pues no le hace que vengas, porque aquí va a haber un hombre que va a pelear por la bendición de su hijo, va a pelear por la bendición de su esposa, va a pelear por la familia y va a pelear por cada cosa, la bendición. ¿Está usted dispuesto a pelear por la bendición por sus hijos? Amén. Denle un aplauso al Señor porque Dios le quiere bendecir. Nos debe quedar bien claro y bien entendido que Dios nos quiere bendecir. Cuando usted vea a su hijo caminando y que lo vea, ya ve que se visten bien raros, ¿no? Hasta caminan raros y se peinan raros. Pues cuando lo vea así nomás diga, ¿sabes qué? Ese hijo es una bendición de Dios, aún con esos pelos. Va a la iglesia, un cuate, le digo, ¿sabes qué? Tú vienes así por cucarme, le digo. Trae el cabello así, hasta acá, ¿no? Y llega y se me para enfrente. Digo, este cuate me está retando. ¿Sabes qué? Declarar bendición en cada cosa de nuestros hijos. Número 3, fíjese bien, que pueda usted entender este concepto. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Se acuerda que en México pasamos al mundial, verdad? De panzazo, o sea, así de panzazo. O sea, dice, no, pues nos salvó el Piojo y nos salvó el América. La verdad que nos salvamos porque jugamos. Nueva Zelanda traía 4 ciegos, 3 mutilados y digo, espero que no se oigan en Nueva Zelanda esta plática, no, pero no sabían jugar al fútbol, solitos se tropezaban, cualquiera les podía haber ganado. Pero usted hablaba, o sea, alguien hablaba con los seleccionados, estos que fueron, que no era una selección, que era parte de la América, y decían, no hombre, la verdad que vamos al mundial, o sea, fue una cosa especial ser el Salvador, ¿no? Casi te lo decían. Pues sí es cierto, dentro de todo es cierto. ¿Cuánto le ha dado la oportunidad a Dios a usted de bendecir la vida de la siguiente generación? Nadie me puede quitar el honor, alto honor, de bendecir la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. No le toca a nadie más, me toca a mí. Estoy altamente condecorado por Dios y usted también para bendecir la vida de sus hijos, para bendecir la vida de sus nietos. Usted es el que decide si la bendición de Dios llega a su casa o no llega. No hay nadie más, usted es el que decide. Nos ha escogido para ser los portadores de esa bendición. Mire, número 4, ya me lo pasé, ¿no? El ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos va a impactarlos para bien o para mal. David impactó para bien, fíjese bien, para bien, pero también los impactó para mal. David pecó. ¿Cuál fue el pecado de David? El ojo alegre y el adulterio. Dios dijo, no se metan con las mujeres de los pueblos aledaños porque los van a hacer pecar. Salomón, hijo de David, el pecado que cometió, y no hay evidencia bíblica que se haya arrepentido, haber adorado a otros dioses, porque siguió las enseñanzas de las mujeres que él tuvo, que no debía de haber tenido. ¿Está entendiendo? Y eso, o sea, el pecado de David impactó la vida de Salomón, y tal vez Salomón se haya perdido. No lo podemos saber y nunca lo vamos a saber hasta que lleguemos allá de la presencia del Señor. ¿Cómo, qué tanto podamos entender que ese ejemplo, sea bueno o sea malo, va a impactar la vida de nuestros hijos? Número 5, fíjese bien, la bendición o maldición que nosotros estamos dando a la vida de nuestros hijos va más allá de los que nosotros podemos ver o podemos planear. Va mucho más allá. No sabes hasta dónde llega la maldición o hasta dónde llega la bendición. Le voy a platicar un cuentecito así rápido. Acabo, ahorita no hay otra reunión. Es rápido, es rápido. Y resulta que un cuate llega y quería rentar una casa. Se da cuenta que todas costaban $1,000 la renta de las casas. Y le dice un cuate, hay una casa ahí bien buena que te la van a rentar como en $20. ¿Cómo $20? No es posible. Sí, sí, ve a verla. Y llega y una casa bien bonita, grandota, ¿no? Grandota. Y llega y dice, oiga, ¿cuánto cuesta la renta de esta casa? Me encantó. $20. ¿Cómo $20? Si aquellas cuestan 1,000, esta debe costar como $1,500. No, dice, te la voy a rentar en $20.
nomás te voy a poner una condición. Una condición, a ver qué. Aquí en la sala yo voy a poner un clavito. Toda la sala es tuya, toda la casa es tuya, pero este clavito es mío. Eso es. Oh, claro, dijo, claro que sí, hombre. Pues ponlo. Y está viendo la televisión a las 8 de la noche ahí en pantufla, tomando un chocolatito, feliz con su casa nueva, ¿no? Y oye, caray, estas horas, pues nadie aquí a estas horas viene. Vaya, abre, y era el señor. Hola, señor, ¿cómo está? Vengo a ver cómo está mi clavito. Sí, pásele, pues me estoy ahorrando $1,480, pásele. Y llega el otro y ve su clavito y lo ve. Bueno, está bien, clavito. Ya se va, ya me voy, ya nos vemos, y se va. Ya total está. Y a la 1 de la mañana tocan. Y dice, ¿quién será? Y sale y era este cuate, ¿no? Oye, vengo a ver mi clavito. Oye, pues a la 1 de la mañana estaba dormido, me tengo que levantar temprano. Es mi clavito, $20 te costó. No, pues tienes razón. Y entra y dice, voy a colgar aquí un saco. Ya lo cuelga. Es mi clavito, sí. El otro, pues sí. No le gustaba cómo se miraba el saco. Y así empezó a pasar hasta que se hartó. Dijo, no vale la pena. Perdí la intimidad, perdí, no podía hacer nada. Al otro entraba, empezó a entrar cada hora lo que él quería. Empezó, ¿por qué? Porque ¿quién le había dado autoridad de entrar? Él mismo. Así es Satanás en nuestra vida. Tú le das permiso de que solamente un clavito, solamente un pensamiento, solamente una falta de entrega a Dios, y Satanás se va metiendo porque tú les das autoridad. Nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar la maldición, por eso hay que rechazarla por completo. Y número 6, aquí podemos ver, la pregunta es, ¿cómo te relacionas tú con Dios? No me digas a mí, no me digas si la juegas o no la juegas. Eso es algo que tú lo tienes que ver con Dios. Una manera como podemos ver cómo es la bendición, cómo tratas a tu esposa. Ese es un ejemplo poderoso, porque si tú tratas bien a tu esposa con cariño, con bendición, tus hijos van a aprender. Yo jamás miré a mi papá y a mi mamá discutir. Fíjese bien, no digo que no discutieran, yo jamás los vi discutir. Yo le puedo asegurar que yo jamás le he gritado. Vamos a cumplir 35 años de casados. Jamás yo le he levantado la voz a mi esposa. Mejor me salgo a caminar. ¿Por qué? Porque lo aprendí de mi papá, un poderoso ejemplo. Y número 6, si tú has hecho mal y has dado un mal ejemplo para tus hijos, gracias a Dios podemos arrepentirnos y Dios puede cambiar el futuro. La palabra de Dios dice que Él va a reponer lo que se comió la oruga, lo que se comió la plaga. Lo que nosotros hicimos mal, Dios lo puede cambiar si nosotros lo buscamos. Quiero hacer 2 oraciones. La primera oración es orar por nuestros hijos, esos hijos que tanto amamos y que a veces hasta son ingratos o todo lo que tú quieras, pero nosotros anhelamos ser bendición para ellos, ¿verdad? Cuando yo esté orando, una oración sencilla, usted ponga ahí, Dios conoce la vida de usted y Dios conoce la vida de sus hijos. No le oculte nada. Dígale, Señor, en realidad tócalos, bendícelos. Tú sabes, me hace enojar, lo que tú quieras, lo que tú estés viviendo, Dios ya lo conoce, pero nosotros clamamos por esa bendición. ¿Ok? Vamos a orar por ellos. Padre, queremos levantar delante de ti la vida de nuestros hijos. Dice claramente tu palabra que ellos son una bendición, una herencia tuya para nuestra vida. Y sabemos, Señor, que tú solamente das cosas buenas. Queremos bendecir la vida de ellos. A lo que el talento, los dones, los sueños en los cuales tú los hayas preparado, en los cuales tú los hayas capacitado, que ellos puedan ser triunfadores, no tan solo en esta vida, sino que puedan ser entendidos de tu palabra y que puedan ser hombres y mujeres enamorados de ti. Nosotros declaramos que nuestros hijos serán esos hombres y mujeres que pelearán la bendición
y pelearán la bendición para bendecir la vida de sus esposas y esposos, la vida de sus hermanos, la vida de sus hijos, la vida de sus nietos. Declaramos que nuestros hijos son esos hombres y mujeres que impactan la generación en la cual tú les has puesto. Declaramos que México, que a donde quiera que tú los lleves, que el país de México, Estados Unidos o las ciudades en lo que ellos decidan vivir, serán benditas a través de la vida de nuestros hijos. Enséñanos, Padre, a bendecirlos cada día delante de ti, a poder dar palabra, danos estrategia, danos sabiduría para aprovechar el tiempo y poder compartir con ellos y declarar, y que ellos puedan entender que ellos son una bendición para nuestra vida y que son un canal de bendición para que tú bendigas este mundo. Te damos gracias por la vida de ellos en el nombre de Jesús. Y es la segunda oración que quiero hacer. Yo no me voy a poner de pie porque ya estoy puesto de pie, pero si usted se ha equivocado en ser de una influencia que a veces no ha sido buena, que de su boca hayan salido palabras de maldición a veces y no de bendición, o que no haya impactado la vida positivamente de sus hijos, póngase de pie y vamos a pedirle perdón a Dios. Y Dios, que es un Dios bueno, Él pueda cambiar las cosas, pueda cambiar nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él es el que va a cambiar nuestro corazón. Él es el que va a poner, nos va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne para bendecir la vida de nuestros hijos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, en el cual podemos venir delante de ti a pedirte perdón, reconociendo, Señor, que a veces hemos fallado delante de ti y no hemos sido ese conducto de bendición. A veces han salido palabras de nuestra boca o malas actitudes que no han bendecido la vida de nuestros hijos. En tu palabra dice, Señor, que tú vas a reponer, que tú vas a quitar aquellas cosas que son oprobio, que son maldición. Señor, solamente clamamos para hacer bendición la vida de nuestros hijos. Que este es el tiempo en el cual nosotros podamos volvernos totalmente a tus caminos y también nuestros hijos puedan despertar de ese letargo espiritual que puedan tener y puedan despertar y puedan declarar que ellos pertenecen al pueblo tuyo y que decidan ser esos hombres y mujeres que son de bendición para la tierra donde tú les pongas, para la generación que les ha tocado bendecir. Bendecimos la vida, Señor, y te pedimos que nos hagas sabios, entendidos, que nos capacites cada día más para buscarte y para bendecir de una manera u otra, bendecir la vida de nuestros hijos. Por ello te damos gracias, Señor, porque tú claramente dices que siendo salvos nosotros, nuestros hijos llegarán a ser salvos. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias.